Es el verano de 1971 en California. Bajo los pasillos de la Universidad de Stanford, un sótano ha sido transformado en una prisión experimental. Lo que debía ser un estudio psicológico durará apenas 6 días, pero nadie lo sabe aún. Este es el lugar donde personas comunes descubrirán lo que el poder puede hacer con la mente humana. Zimbardo quiere comprender cómo el contexto puede deformar la conducta, su obsesión, demostrar que el mal no nace de individuos malvados, sino de sistemas que lo permiten. En un país marcado por la guerra de Vietnam y las protestas juveniles, decide crear una cárcel ficticia para observar lo que ocurre cuando el poder y la impotencia se reparten al azar. 24 estudiantes son elegidos, todos sanos, sin antecedentes. El destino se decide por azar. Tú serás guardia, tú serás prisionero. En ese instante, sin saberlo, dejan de ser compañeros y se convierten en piezas de un experimento que pondrá a prueba su humanidad. La policía de Palo Alto colabora para dar realismo al estudio. Los prisioneros son detenidos en público, con esposas auténticas y lectura de derechos. Vendados, son trasladados al sótano convertido en cárcel. Allí se les despoja de ropa, se les asigna un número y una bata gris. En minutos su identidad desaparece. El profesor ya no solo observa, también interpreta. Se convierte en alcaide y empieza a dar órdenes. Sin advertirlo, el científico cruza la línea del observador imparcial. La objetividad se agrieta desde el primer día. Regla número 1. Los prisioneros deben permanecer en silencio. Las primeras horas parecen un juego, pero el poder, incluso simulado, se instala rápido. Las órdenes se repiten, los gestos cambian y el juego se vuelve sumisión. El prisionero 862 será el primero en quebrarse. Sufre ansiedad y mareos. Quiero salir, repite. Pero el protocolo no contempla escapatoria. Zimbardo anota: estrés emocional creciente. La frontera entre simulación y sufrimiento se disuelve. Nadie ordenó castigar, pero el castigo surge solo. La autoridad se prueba como un veneno dulce. Quien lo prueba quiere más. En pocos días la humillación se convierte en rutina. Al tercer día los prisioneros se rebelan. Por un instante, el orden se invierte, pero los guardias recuperan el control con violencia simbólica. El experimento deja de ser simulacro, ya es una prisión real. Castigo de aislamiento, 15 minutos sin luz ni reloj. Al salir, un guardia pregunta: ¿qué aprendiste? La voz responde: que ustedes tienen el tiempo. En esa frase habita toda la lección del experimento. Para mostrar transparencia se permite una visita. Las familias se sorprenden ante las miradas vacías de sus hijos. Cuando se van, la puerta se cierra y el sótano recupera su clima opresivo. La universidad y el mundo real quedan otra vez afuera. El joven se desmorona. Suplica salir, pero el alcaide le ofrece quedarse como informante. No soy un número, murmura. Esa tarde lo liberan. Su partida deja un vacío. La libertad de uno recuerda a los demás que siguen atrapados. Ya no hay actuación. Los guardias son sus roles. El uniforme se vuelve permiso, el permiso poder. El experimento, sin saberlo, está fabricando el mismo mal que pretendía estudiar. Una joven psicóloga llega a evaluar la ética del estudio. Lo que ve la estremece. Esto es inhumano, le dice a Zimbardo. Su frase corta la hipnosis del experimento. Por primera vez, alguien mira sin roles. Esa noche el profesor se enfrenta a su propio reflejo. ¿Cuándo dejó de ser ciencia y empezó el daño? Escribe en su cuaderno. La línea se borró. El sótano se ha convertido en espejo. A la mañana siguiente pronuncia la sentencia. El experimento ha terminado. Debía durar 2 semanas. Duró 6 días. Los números vuelven a ser nombres. Nadie aplaude. Nadie sonríe. El sol hiere los ojos acostumbrados a la penumbra. 6 días bastaron para dejar cicatrices invisibles. Algunos callarán durante años. Zimbardo cierra la puerta. La llave tiembla en su mano. Los informes académicos intentarán explicar lo ocurrido, pero las cifras no traducen la culpa ni el remordimiento. El contexto no fue escenario, fue protagonista, y el experimento no se hizo sobre los prisioneros, sino sobre todos. El profesor pronuncia en voz baja los nombres de cada participante, intentando devolverles identidad. Ella, la psicóloga, deja atrás el sótano. Ningún resultado científico vale más que la dignidad humana. Décadas después, las imágenes se repetirán en otras cárceles y guerras. Los mismos gestos, las mismas excusas. El experimento de Stanford no terminó, solo cambió de escenario. Pero para entender su eco, debemos mirar lo que ocurrió después.
Cómo esos 6 días transformaron para siempre la vida de Zimbardo y de todos los que estuvieron bajo tierra. Después de 6 días bajo tierra vuelven a la superficie. La vida continúa, cafeterías abiertas, risas, música en los pasillos. Pero dentro de ellos algo se rompió. Los que fueron guardias sienten vergüenza. Los que fueron prisioneros, desconfianza. Todos comparten un mismo silencio. El investigador revisa cada segundo de las grabaciones, busca datos, comportamientos, patrones, pero lo que encuentra son gestos de dolor, humillación y miedo. La cámara no solo capturó un experimento, también capturó su propia ceguera moral. Durante semanas redacta un informe que cambiará la historia de la psicología. Lo presenta como una lección sobre cómo el entorno convierte a personas normales en verdugos o víctimas. Pero entre líneas lo que se lee es una confesión. El experimento fue más real de lo que debía. Cuando el estudio se hace público, el mundo reacciona. Unos lo llaman revolucionario, otros una violación ética sin precedentes. Por primera vez la ciencia se ve forzada a mirar su propio reflejo y preguntarse todo descubrimiento justifica el daño. Los antiguos voluntarios, recuerdan algunos, confiesan que soñaron durante años con los gritos y las órdenes. Otros admiten que sintieron placer en mandar el experimento. Terminó, pero sus efectos siguieron viviendo en ellos. En pocos meses, el caso se vuelve famoso. Los medios lo simplifican, lo convierten en símbolo. La prisión universitaria se transforma en mito, en advertencia, en espectáculo. Lo que nació como pregunta científica se convierte en leyenda moral. Con el paso de los años, el investigador se convierte en figura pública. Da conferencias, escribe libros, explica que su experimento fue una advertencia. Pero en la soledad de su despacho las imágenes vuelven, los gritos, las lágrimas, los números. A veces ni el conocimiento puede absolver la conciencia. Ella fue quien detuvo el experimento. Su intervención marcó un antes y un después en la ética científica. Gracias a su valentía, las universidades del mundo cambiaron sus protocolos. La ciencia aprendió que entender el mal no exige reproducirlo. Décadas más tarde, las sombras del experimento aparecerán en otros lugares. Guerras, prisiones militares, abusos documentados. Las imágenes parecen nuevas, pero el patrón es el mismo. El poder desmedido convierte a cualquiera en opresor. El experimento no habla solo de los voluntarios, habla de todos nosotros. Cada sociedad tiene sus sótanos invisibles, donde la obediencia ciega se disfraza de orden. Mirar ese espejo es incómodo pero necesario. Hoy aquel experimento se enseña en todas las facultades del mundo, no como modelo de éxito, sino como advertencia. La lección sigue vigente, el entorno puede moldear la moral más firme. Décadas después, algunos participantes se reencuentran. No hay reproches, solo una sensación compartida. Sobrevivieron a una experiencia que nadie debería repetir. Ríen con cautela, pero sus ojos aún guardan el eco de la celda. En su vejez, el hombre que lo inició todo escribe una última reflexión. No estudió el mal, lo liberó y añade: el experimento más difícil no fue el que hice, sino el de vivir con sus consecuencias. Ellos fueron números. Hoy son testigos a través de sus historias. Entendemos que nadie es inmune al contexto. Todos llevamos dentro un guardia y un prisionero, esperando las circunstancias adecuadas. El sótano de la universidad está vacío desde hace mucho, pero cada vez que alguien abusa de su poder se escucha su eco. No fue solo un experimento, fue un espejo del alma humana, porque al final comprender la oscuridad no basta. Lo importante es no volver a encenderla. Así termina la historia de un experimento que quiso estudiar la maldad y terminó revelando el precio de perder la empatía. Fin.